Mesa declina candidatura a las presidenciales 2025. Salidito del horno, el expresidente Carlos Mesa declinó su candidatura a las elecciones presidenciales de este 17 de agosto. Con un mensaje a través de sus redes sociales, el exmandatario y líder de Comunidad Ciudadana comunicó su decisión. ¿Tenemos imágenes? Vamos, por favor. He decidido no presentarme como candidato a la presidencia del Estado. Y lo hago con plena convicción y con plena decisión porque creo que ese no es el rol que hoy me toca. Mi tarea, sin embargo, continúa en la responsabilidad de liderazgo de Comunidad Ciudadana en su periodo legislativo hasta el 8 de noviembre del año 2025, que es lo que corresponde cumpliendo una legislatura de 5 años. Mi más profundo respeto y adhesión a los miembros del bloque de oposición democrática del país, de entre quienes estoy seguro saldrá el próximo presidente de la Nación para bien de Bolivia. Esta decisión, razonada con sentido de Estado, es parte de mi compromiso de hoy y de siempre con el país, con el que estaré comprometido, pase lo que pase. Bueno, ustedes tienen la palabra. Es el único que está declinando, ¿no? Digo, ahí hay una novedad, es decir... A ver, Armando. No, llama la atención porque es el único de todos los políticos pesados bolivianos que está declinando. Todo el mundo sigue en carrera, ¿no? En ese sentido, hay que darle al César lo que es del César. Yo creo que Carlos Mesa ha hecho una lectura de sus capacidades y de sus fortalezas políticas y ha llegado a una conclusión, me parece razonable, ¿no es cierto? Y tal vez hacer eso mantiene también una cierta influencia política de otro estilo. Habrá que ver cómo la va a construir, ¿no es cierto? Paradójicamente, retirándose tal vez fortalece su posición que entrando en un conflicto político donde él no tiene tal vez ya los recursos para poder imponerse, digamos, o ser el líder de su espacio. Entonces, se estaba esperando. Yo lo vi a Carlos Mesa en los últimos meses bastante opacado y cansado, ¿sabes? Y también es cierto que frente a los aparatos políticos que están armando en su propio ámbito, no parecía que él tenía unos elementos para poder avanzar. Entonces me parece, digamos, no una gran sorpresa, ¿no? Y lo que habrá que ver es qué rol que él va a jugar dentro de su conglomerado, pero sí la tensión en serio, es decir, que es el único que un poco está leyendo su realidad. Y a partir de eso toma decisiones, ¿no? Si tú ves el resto de los actores políticos, parecen ensorbecidos y atrapados en el irrealismo, muchos de ellos, ¿no? Y por eso andamos como andamos. Ahora hay un golpe psicológico también que lo fortalece de alguna manera, y es el primero que se va, pega 2 veces. ¿No? El que pega primero, se dice, sí, pega 2 veces. Bueno, el que se va primero por lo menos dice, chicos, vayan ustedes, yo tengo otro papel. Él es muy hábil también, muy lógico, muy articulado. Carlos Mesa, nadie le va a decir, como decía él mismo, yo no soy ningún tartamudo. Es verdad. Carlos Mesa tiene un discurso muy estructurado, una argumentación sólida. Bueno, lo hemos visto acá y es el primero en decir, pelense ustedes por la candidatura. Yo me voy y no quiere decir que deje de hacer política, ¿no? ¿Sí? Pero no se está yendo. No, a ver, pero no va de candidato. Sí. Hay una cosa muy extraña con Carlos Mesa. Carlos Mesa es uno de los políticos más cabales que tiene este país. Ha cumplido los roles cabales que les correspondía en el momento histórico que le correspondía, y tal vez la ventaja de ser un historiador es que él logra entender esos momentos. Es cierto. A ver, hay 2 caras al respecto de este mensaje que acaba de lanzar Carlos Mesa. Por un lado está el desprendimiento y la generosidad y la realpolitik de la que habla Armando, y también por el otro lado está la lectura de que mis posibilidades en esta carrera no son las mejores, y creo que hago menos daño al bloque opositor saliéndome que continuando en él como candidato presidencial. Esas 2 caras de la moneda lo que te están diciendo básicamente es que estamos hablando tal vez del último de los políticos profesionales que hay en este país. Y yo creo que el rol que puede cumplir Carlos Mesa de ahora en adelante, es que si realmente se ha comprado el proyecto de la unidad y del bloque de unidad en la oposición, él, siendo vocero de ese bloque y siendo articulador fundamental con este desprendimiento que ha dado muestras además,
Pero no es el primero, pucha, estoy siendo un poquito injusto. Demócratas y Rubén Costas fueron los primeros en declinar. Ahora, pero eso era en otra telenovela. no, Hace es en la misma poco. telenovela del bloque de unidad. Fíjate que ¿Pero ahora hace son dos. cuánto tiempo? El año pasado, en mayo. Esa es la prehistoria para la política. Pero no ya. deja de tener un efecto importante para lo que significa el bloque de la unidad. Entonces, creo, lo siento, don Carlos, pero creo que vamos a tener que sumar a Rubén Costas y a usted, posiblemente a usted como el vocero, pero estos actos de desprendimiento grande, porque además, Demócratas es el partido más grande después del MAS a nivel nacional. No solamente Como estructura. Claro, no solamente en términos de militantes, sino también en lo que es presencia territorial. Entonces, no es menor el que Demócratas haya decidido aportar con la sigla para el bloque de la unidad. Y no es menor que uno de los candidatos más interesantes que ha tenido Bolivia en el último periodo decida también declinar para generar este proyecto de lo que es la unidad. Tengo otro tema, permítanme pasar así rapidito porque nos quedan 7 minutos. Hablemos de lo que sucedió con CELAC. Si ustedes están al tanto, hubo una voluntad de hacer un estudio de CELAC en el mundo masista. No sé si se enteraron, CELAC, que es esta organización de investigación, de análisis, hacen muchas encuestas con el español Alfredo Serrano en la dirección y bueno, un equipo grande de investigadores de América Latina. Decidieron ver qué sucede en el mundo masista y así lo expresaron en un comunicado y dijeron, vamos a ver qué pasa dentro de ese 55%. Gracias por el texto. ¿Qué pasa con ese 55% que votó por el MAS? Dice, en CELAC Data pretendíamos llevar a cabo una consulta a aquellas personas que votaron por el MAS en las pasadas elecciones del 2020. El objetivo era tener un termómetro actual de cómo piensa este 55% de la población, tanto en lo político e ideológico como en lo electoral, de cara a la próxima contienda presidencial. Queríamos disponer de una radiografía de este votante después de este tiempo convulso en el que el proceso político boliviano ha vivido innumerables situaciones complejas. Aclaramos que una consulta de este tipo no es comparable con una encuesta, no me voy a perder en esto. ¿Y qué pasó? Que dicen ellos mismos, hubo problemas con el propio gobierno. Dice, si podemos bajar un poquito en el texto, si lo tenemos y si no, se los cuento yo. Nos dicen que hubo una política de tergiversación desde el propio gobierno. Ahí está. Ahí está. Dice, ¿por qué no se hizo esto? Sencillamente porque el actual Poder Ejecutivo lo ha impedido. ¿Cómo? Usando sus estructuras para responder a la consulta a favor de una única facción encabezada por el presidente Luis Arce. Y que esto ha sido fácilmente comprobado por la cantidad masiva de respuestas concentradas en unas pocas direcciones de Internet, IP, todas idénticas a favor del actual mandatario y en contra de Evo Morales. Bueno, le hago corto el cuento. Hemos entrevistado en La Razón Radio, Diego Montaño entrevistó a la diputada Daisy Choque, que dijo, pero por favor, ya no tienen credibilidad, CELAC ya no hace un trabajo serio, no tienen credibilidad, me fijé en las encuestas, ¿cómo va a tener credibilidad si Gabriela Montaño trabaja ahí? Bueno, miren cómo se están poniendo las cosas. Además ponen un cuadro recapitulativo de cómo ven las y los bolivianos la situación democrática o la democracia en Bolivia. Y ahí está, según los años, fíjense, los años y los números, ¿no? El 96-25 son los porcentajes de muy satisfecho con la democracia. Miren, con Hugo Banzer Suárez 34-22-16, Gonzalo Sánchez de Lozada 24-25, Mesa y Rodríguez Belcé 17-24, en el largo periodo Morales 39-41, 33-50, 32-28, 38, 48, 41, 35, 26, ya la crisis se acercaba el 2019, y Luis Arce 26, 22 y 10. Bueno, chicos, sírvanse ese platito para terminar. Súper rapidito porque sé que Armando tiene unos datos también interesantes. A ver. En el cuadro que tú has mostrado, yo creo que el efecto más dañino para el gobierno de Arce está muy por debajo, tiene como 10 de medición de satisfacción con la democracia, siendo el presidente.
4 o 5 puntos mucho más abajo de lo que es la situación de la guerra del agua con Banzer, que es como el momento en que se quiebra el sistema político boliviano y no se recupera nunca más. Fíjate que eso da a entender, creo que es un gran estudio el que hace la CEA, eso da a entender que estamos en un momento más o menos en que o la democracia se pierde o se cancela, y eso puede ser responsabilidad de Arce, creo que es una responsabilidad demasiado grande además, o hay un nuevo ciclo sin Arce y posiblemente sin el MAS. Esos son datos que no les debe haber gustado ni a Evo ni a Arce, y por eso así como la pelea del CELAC. Segundo dato, porque me mandaron aún bombeando con militantes los datos, porque lo han hecho además, Arce tiene una desaprobación de 55. Y eso es muy brutal para alguien que controla cerca de 700,000 funcionarios públicos en este país. Significa que ni siquiera tu fuerza burocrática, no la orgánica del partido, pero la fuerza burocrática que le da cierto grado también de blindaje a una candidatura política, te desaprueba. Y a mí eso me parece increíble. Bueno, nos tenemos que ir. Cierra Armando con broche de oro. Digo, sobre el CELAC, a ver, yo creo que estamos haciendo mucho drama de una cosa, de una minucia, de una anécdota. Simplemente decir que el problema del CELAC, y no es solo el problema del CELAC, sino de otros que están trabajando también este tema de sondeos o encuestas, es una mezcla entre ingenuidad y pericia metodológica, ¿no es cierto? Es decir, tú no puedes hacer un levantamiento anunciando. A ver, primero, todas estas encuestas por internet tienen el mismo problema, ¿no es cierto? Es decir, tú mandas, se llama autoselección, además, hasta tiene nombre técnico, ¿no? Es decir, son encuestas que tú mandas y distribuyes en la red, y el que la llena ya se está autoseleccionando. Eso ya te rompe toda la metodología de una encuesta representativa o que intenta ser representativa, ¿no? Y obviamente hace de que ciertos grupos puedan llenar más la encuesta y te la contaminan. Digo, eso uno lo sabe. Y entonces, por lo tanto, a mí me parece tremenda ingenuidad de CELAC lanzarse a hacer una cosa así y esperar que eso iba a salir bien. ¡Pum! ¿No es cierto? Ahora, sí quiero entrar en un tema que lo planteó el Yerko y que creo que es clave. A mí la impresión que me da es que los actores políticos andan tremendamente embobados en sus certidumbres, incluso rechazando cualquier dato que contradice sus creencias, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los arcistas no creen en las encuestas que dicen que Arce tiene una aprobación alrededor, ni siquiera ya es 55, Yerko, es un rechazo casi de 2/3 y una aprobación en torno del 10 al 15%. Así es el presidente, ¿no? Y bueno, pero obviamente van a decir, no, esas encuestas no reflejan la realidad. Lo mismo en el caso de los evistas, cuando les dices que Evo Morales sí tiene una fuerza electoral muy importante, pero al mismo tiempo no tiene escasas posibilidades para ganar la elección porque tiene un rechazo muy grande. Igual dicen, esas encuestas no están bien. Igual los opositores que dicen, nosotros somos los papis reyes campeones de la película, y tú analizas todas las encuestas y toda la unidad y su parafernalia está logrando 20% de intenciones de voto. Bueno, vamos a dejar. Sí. Que parecería que cada uno busca el dato que le convence, y en el fondo no estamos leyendo el dato central, que el dato central de la población es rechazo y es un escepticismo enorme frente a la oferta política. Y por lo tanto, alrededor del 50 al 60% de los bolivianos en este momento no sabe por quién va a votar y tampoco le interesa la oferta que le están mostrando. Y por lo tanto tienes que mañana Chi puede aparecer con 10, el capitán Lara puede empezar a puntear, María puede ser la gran sorpresa de la elección, o Perico Pérez también puede aparecer. ¿Qué quiere decir eso? Mensaje a los señores políticos en el día de las citas: no se la crean, tienen que trabajar en serio, entre otras cosas para convencer a la gente, porque la gente lo que les está diciendo es, en este inicio, desde la elección, no está dicho, señores, no les creemos a ninguno.